grabación. Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el día 113 del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el Grupo de Investigación Science Lab. Como primer punto, tenemos palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Muy buenas noches con todos. Es muy grato tenerle ahora como conferencista al doctor Juan Carlos Bielma, quien ha venido trabajando como más de un año en esto de la respuesta sísmica de edificios de hormigón armado emplazados en pendientes. Más de un año, creo yo. Y no solamente esto, que hay un grupo de investigadores que están apoyando a este proyecto. Yo decía hoy a mis estudiantes de la ESPE que no pueden perderse esta conferencia, porque realmente nos va a presentar el trabajo arduo que él ha venido desarrollando en una hora. Vamos a aprender bastantísimo de esta conferencia. Doctor Bielma, le agradezco mucho por haber aceptado dictar esta conferencia, que ya vamos por la 113, gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias, doctor Aguiar, por las palabras. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, el doctor Juan Carlos Bierma. Estamos muy contentos de tenerlo acá. Inclusive estamos muy interesados por todo el tema de edificaciones en pendientes. Voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Juan Carlos Bierma Pérez es ingeniero civil por la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, magíster en Ciencias de Ingeniería Estructural por la Universidad de los Andes, diploma de estudios avanzados en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural por la Universidad Politécnica de Cataluña y doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es profesor titular de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y profesor adjunto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha sido profesor de la Universidad Politécnica Nacional, profesor visitante de la Universidad de Granada, Universidad de las Fuerzas Armadas, Universidad de Cagliari y la Universidad de la Sapienza en Roma. Estimado doctor Juan Carlos Bielma, otorgamos la palabra para su conferencia. Muchas gracias, doctor Cagua, y muchas gracias por sus palabras de iniciación, doctor Aguiar. Para mí es siempre un placer acompañarlos allí en la ESPE. Recuerdo mi estadía allí durante el año 2014, así que yo en la ESPE me siento como en mi casa. Así que muchas gracias, más bien estoy muy agradecido por la invitación a este ciclo de conferencias. El conocimiento no se detiene, Roberto Aguiar Falconi. De verdad es una obra titánica, es una proeza haber podido llegar a tantas conferencias de forma continuada, doctor Aguiar. Lo felicito realmente por esta iniciativa que creo que es inédita en toda América Latina y habla muy bien de no solamente de su red de trabajo, sino también de del gran renombre y el respeto que tiene usted a todo nivel, desde la Patagonia hasta el Río Grande. Así que muy agradecido por esta invitación. Bien, como ya lo decían en la introducción, vamos a hablar un poquito acerca de este trabajo que venimos desarrollando. Incluso el doctor Aguirre nos acompaña en un proyecto de la UNESCO. Y este proyecto de la UNESCO tiene que ver con la respuesta sísmica de las estructuras que se cimentan o se fundamentan en pendiente. Es un problema que nos atañe a muchos países de Latinoamérica. Ya vamos a hablar un poco acerca de eso en la parte de la motivación. Bien, hablaremos en este esquema que les presento acá. Haremos una breve introducción con la motivación de este trabajo. Presentaremos la metodología de trabajo para estudiar cuál es la respuesta de los edificios en pendiente. Haremos la descripción de unos arquetipos o casos de estudio que hemos desarrollado con la finalidad de estudiar cuál es el efecto tridimensional de la acción sísmica. Veremos unos resultados en avance y unas conclusiones. De hacer notar que este es un trabajo en pleno desarrollo y que los resultados apenas se están, digamos, produciendo y se están analizando. Bien,
Tenemos que la respuesta de los edificios en pendientes han recibido últimamente bastante atención. Sin embargo, hay que indicar que no existen normativas nacionales ni internacionales que aborden este tema de forma decidida y de forma clara. Apenas existen algunas normas como el Eurocódigo y la norma venezolana que en estos instantes están tratando de ponerle algo de interés al tema. Sin embargo, consideramos que todos los esfuerzos que se vienen realizando hasta este momento son insuficientes para poder atacar o visualizar este problema que es muy complejo. Y pido perdón a toda la audiencia porque he debido comenzar por otro tema. Primero que nada, en recordatoria a las víctimas del terremoto de Siria y Turquía recientemente acaecido. Pues nuestro recuerdo y nuestro pensamiento con tantas personas, tantas víctimas, tantas personas que han perdido sus familiares, sus hogares, sus pertenencias, pues que Dios se apiade de todos ellos y pues les conceda su ayuda para salir adelante. Bien, esta es una realidad que nos golpea prácticamente en toda Latinoamérica. Recordemos que en Latinoamérica estamos frente a una zona de subducción altamente potente que de alguna u otra manera condiciona cuál es el desempeño sísmico de nuestras estructuras. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que prestarle mucha atención a todos los procesos de diseño. Bien, cuando nosotros buscamos responder la interrogante de qué sucede con las estructuras emplazadas en pendiente, pues nos encontramos con que es necesario hacer un estudio en el cual se hagan variar los distintos tipos estructurales en función de la inclinación del terreno, porque veremos que esta inclinación del terreno, de acuerdo a los resultados que hemos obtenido, pues va a influir de gran manera. Hay que indicar que este problema tiene dos vertientes. Una vertiente geotécnica, que la está estudiando nuestro compañero Edgar Giovanni Díaz, forma parte de nuestro equipo, que tiene que ver con la amplificación dinámica de los suelos eh, en terrazas, en pendiente. ¿Esto qué quiere decir? Que no es lo mismo tener un sismo que actúa en terreno llano, en terreno plano, a tenerlo entonces en una pendiente. Los resultados que él ha obtenido son de alguna u otra manera contradictorios porque se le están presentando amplificaciones en algunos casos, que es lo esperado, que es lo que siempre se ha comentado. Sin embargo, también ha obtenido de amplificaciones, por tanto, es un problema bastante abierto todavía donde es necesario también seguir investigando. En el caso nuestro, que somos más estructurales que geotécnicos, pues nos estamos centrando en la respuesta de las estructuras y para ello vamos a plantear 4 arquetipos en los cuales se van a variar las pendientes en los cuales se emplazan estos arquetipos, partiendo de un arquetipo básico que se encuentra cimentado en terreno plano. Bien, metodología a aplicar. Primero que nada, vamos a estudiar la respuesta sísmica de los edificios a partir del conjunto de arquetipos que ya les comenté, haciendo variar la inclinación del terreno. Es de hacer notar que estos arquetipos tratan de replicar lo que encontramos en la gran mayoría de nuestros países, en las grandes capitales de Latinoamérica. Por ejemplo, aquí en Valparaíso, en la metrópoli Valparaíso, Viña del Mar, con Concón, tenemos una serie de edificaciones cimentadas en suelos en pendiente que han sido en mayor o menor medida afectadas por terremotos, especialmente durante el año 1985. ¿Por qué no decirlo también en Quito, en Bogotá, en Caracas? Tenemos una gran cantidad de edificaciones cimentadas en pendiente, por tanto, este es un tema transversal a nuestros países. Los arquetipos se van a analizar considerando un alto nivel de amenaza sísmica. Esto va a permitirnos definir entonces varios niveles de amenaza sísmica en función de unos estados límite que queremos estudiar. Bien, producto de los análisis, los arquetipos van a recibir un dimensionado y un detallado sismo resistente convencional. No nos vamos a ir a un detallado por encima de la norma. Queremos replicar lo que las normas nos indican, en este caso las normativas chilenas, aunque, debo indicarlo, la tipología que estamos planteando en este momento es una tipología con base en marcos estructurales de hormigón armado. No estamos trabajando, no les voy a mostrar los resultados obtenidos en muros, porque obtuvimos unas respuestas bastante complejas, no pudimos desarrollar todavía, no hemos llegado a alcanzar a desarrollar las respuestas tridimensionales de los edificios típicos chilenos de muro, tan solo lo hemos hecho en 2 dimensiones. Bien, ok. Los arquetipos, una vez diseñados, se van a modelar tomando en consideración las condiciones no lineales, tanto geométricas como constitutivas. Esos arquetipos se van a someter entonces a
distintos tipos de análisis no lineal. En primer término, al análisis pushover convencional con excentricidades, y luego se van a someter a un conjunto de acelerogramas sintéticos derivados a partir de los espectros elásticos de diseño de los suelos chilenos. Para ello tomamos en consideración la normativa chilena actual, la NSH 433, para un suelo tipo C. Partiendo de los análisis de historia en el tiempo, se van a evaluar los daños correspondientes a 3 estados límite aplicados. Se comparan los resultados de los análisis, tanto lineales como no lineales, para los arquetipos formulados, y se ve cómo se van a modificar los estados límites, los distintos desempeños de los arquetipos a lo largo de los análisis. Bien, como ya les dije, entonces les voy a mostrar en este momento solamente los análisis o los resultados de los análisis pseudoestáticos, porque los dinámicos todavía los estamos procesando. Bien. Bien, partimos entonces de una geometría típica de un edificio que sea bastante regular, una planta rectangular, sin reentrantes, para no introducir mayores irregularidades. Una cosa que debemos tener en consideración es que, a pesar de que estamos trabajando con regularidad estructural gracias a que no tenemos masas crecientes con la altura, no tenemos pisos blandos, no tenemos reentrantes que son o forman parte de las principales irregularidades estructurales penalizadas por las normas, la misma configuración exigida por la formación o la formulación de estos edificios en pendientes van a generarnos unas irregularidades sobre las cuales les voy a estar haciendo especial énfasis a lo largo de mi presentación. Bien, comentarles además de que los arquetipos se han diseñado para un nivel alto de amenaza sísmica correspondiente a la zona 3 de Chile, que es de 0,4G. Un edificio con uso residencial. Bien, ¿cuáles son los ángulos de inclinación que vamos a contemplar? Primero, un caso básico con inclinación 0 grados, luego vamos a aumentar progresivamente a 15 grados, 30 grados y 45 grados. Si bien esta última inclinación de 45 grados es bastante elevada, se corresponde con algunas edificaciones que se están construyendo actualmente en la zona de Concón y Reñaca, que es una zona bastante turística aquí en la quinta región y que requiere estudios especiales, sobre todo por el tema de la amenaza sísmica inherente que tenemos en Chile. Bien, entonces aquí les muestro los arquetipos diseñados. Tenemos edificios de 9 pisos, como ustedes pueden ver, completamente diseñados con elementos de hormigón armado, con 5 ejes en dirección X, 4 ejes en dirección Y, equidistantes cada uno de ellos, aquí 6 metros en cada dirección, en esta dirección X, y 5 metros en esta dirección Y, más o menos para replicar lo que serían nuestras dimensiones usuales aquí en Latinoamérica. Este edificio, como ustedes pueden ver, es completamente plano. Luego tenemos un edificio cuya inclinación, cuya pendiente es de 15 grados. Fíjense entonces que aquí comenzamos a introducir sin querer irregularidades. ¿Por qué tenemos irregularidades? Porque si ustedes se fijan, por la necesidad de ir incluyendo la pendiente, esto hace que nuestras columnas progresivamente se vayan acortando en esta parte. Y eso además hace que aquí ya no podamos tener losa, y aquí, por supuesto, tampoco podamos tener losa. ¿Qué incluye esto entonces? Que en el primer piso tengamos esta losa de un solo vano. Y cuando ya pasamos al segundo piso, fíjense, ya volvemos a tener losas de 3 vanos y 3 vanos hasta el techo. ¿Qué quiere decir esto? Que sin querer entonces estamos obligando a que nuestro edificio sea irregular en altura, porque entonces la masa está creciendo con la altura, lo cual a la larga va a hacer que los modos superiores de vibración tengan mucho que decir. ¿Ok? Esto lo vamos a ver con simples resultados de nuestro análisis modal espectral, donde veremos que incluso el proceso de convergencia de los modos necesarios para el porcentaje de masa participativa exigido por la norma chilena son bastante difíciles de alcanzar. Bien, seguimos aumentando la pendiente, pasamos a 30 grados. Fíjense entonces que ahora volvemos a hacer un incremento de la pendiente y ahora nuestros elementos se recortan o se acortan mucho más, al punto tal de que nuestro primer piso nos queda sin losa, para no dejar tan desprotegido este piso y no crearnos aquí un piso blando o una zona muy, muy débil. Entonces hemos mantenido estas vigas de arrastramiento lateral para que nuestras columnas no nos queden tan esbeltas, ¿ok? De igual manera, fíjense ahora que nuestro segundo piso ahora tiene un solo vano
dos vanos. Y luego del piso 4 en adelante vamos a tener los vanos completos. Y llegamos finalmente a la parte más escalonada cuando el ángulo de inclinación se aumenta a los 45 grados. Fíjense que estamos en un caso bastante extremo de inclinación, donde ahora nuestro piso 1 vuelve a estar sin losa, el piso 2 tiene un solo vano, el piso 3 tiene un solo vano, el 4 y el 5 tienen dos vanos y así sucesivamente, introduciendo este tema de de la irregularidad en elevación. Y adicionalmente tenemos otro problema de irregularidad. ¿Cuál es el otro problema de irregularidad? El de la columna corta o columna cautiva que ustedes pueden apreciar en estas figuras. Observen que nuestras columnas se acortan, generando unos grandes problemas de esfuerzos cortantes para el diseño. Veremos cómo esta condición que sabemos que nos va a pasar factura va a quedar evidenciada cuando hagamos los análisis en rango no lineal. Bien, hemos producido entonces el diseño, hemos hecho una discretización de las losas para no hacer tan pesados los modelos. Hemos discretizado las losas cada metro, un metro por un metro, para que nuestro modelo no nos quede tan exageradamente pesado. Se ha hecho un proceso de diseño sismo resistente con un adecuado detallado conforme a lo que marcan las normas, en este caso la norma sismo resistente chilena y su correspondiente contraparte de diseño en hormigón armado. Vemos cómo se detallan las vigas, igualmente las columnas. Se ha hecho un severo control de las derivas. Recordemos que en Chile el tema de las derivas, a diferencia de Ecuador, lo pongo como ejemplo, en Ecuador las derivas se toman del análisis modal espectral amplificando por un cierto factor que tiene que ver con el factor de reducción de respuesta. Por eso es que los valores, si mal no recuerdo, en la NEC giran en torno al 2%, me corrige doctora Aguiar, por favor, si me equivoco, giran en torno al 2% para el control de las derivas. En Chile, la deriva de control gira en torno al 2 por mil. ¿Por qué? Porque en Chile las derivas no se amplifican por el factor de reducción de respuesta. Esto es más o menos cuestionable, pero digamos que esto se aplica así de forma normativa y así se ha mantenido desde el año 1968, que fue cuando se introdujo el factor de control de derivas. Bien, se aplicó este control de deriva en la respuesta modal espectral en cada una de las direcciones y se obtuvo un valor máximo de un 1,3 por mil en dirección X y de un 1,5 por mil en la dirección Y, que son inferiores al 2 por mil, por tanto el diseño cumplió. Veremos que este cumplimiento del control de derivas, me voy a regresar un poquito, el cumplimiento de este control de derivas, si bien es un tema bastante controlado, no nos va a garantizar completamente el éxito del diseño y ya lo vamos a ver más adelante. Bien, una vez que se ha hecho el diseño, se plantea entonces el análisis en rango no lineal. Veamos algunas disposiciones específicas que se van a tomar tomando en consideración el efecto topográfico. Como ya les había mencionado, el efecto topográfico lo encontramos en este momento presente en dos normas. Por un lado, el Eurocódigo 8, que en su parte 5, en la parte dedicada a fundaciones, estructuras de retención y aspectos geotécnicos, contemplan recomendaciones para el diseño de cimentaciones. Ojo, cuando hablamos de disposiciones del Eurocódigo, no son disposiciones que directamente se aplican a el diseño de las estructuras en sí. Estimado doctor, nos Eh, quedamos bueno, ya volvió a aparecer el audio. vale, perdón, es que tengo un problema de inestabilidad con mi, con mi internet, me disculpo. ¿Me escuchan bien? Sí, lo estamos escuchando bien. Ok, gracias, muy amable y perdone la interrupción. Bien, el Eurocódigo que nos dice, si la inclinación del terreno es menor al 15%, no haga nada. Haga el diseño de sus cimentaciones tal como le aparecen de acuerdo al análisis modal espectral. Tome sus esfuerzos de diseño y haga entonces el diseño de sus cimentaciones. No ha pasado nada. Pero sí, por el contrario, los ángulos de inclinación en los cuales se cimenta, o en los terrenos en los cuales se cimenta la estructura, están entre 15 y 30 grados, el Eurocódigo exige que se aplique un factor de
amplificación al espectro elástico de diseño de 1,20. ¿Esto qué quiere decir? Se está incrementando en un 20% las ordenadas espectrales de diseño. Y finalmente, si los ángulos de inclinación fuesen mayores al 30%, el eurocódigo exige una amplificación de las ordenadas espectrales de diseño de un 40%. Bien. Veamos esto, esta vez referido a la normativa sismorresistente venezolana 1756 en su versión del año 2019. En esta versión normativa se ha hecho prácticamente una réplica de lo que indica el Eurocódigo, pero a diferencia de este, donde los factores de amplificación de los espectros se hacían de forma lineal, en la normativa COBENIN 1756 se están haciendo de forma sectorizada. Estos son los factores que aplican para el espectro de aceleraciones, estos son los factores que aplican para el espectro de velocidades y estos son los factores que aplican para el espectro de desplazamientos. Nosotros nos vamos a quedar y vamos a prestarle atención a los que se aplican para las aceleraciones y vamos a trabajar con estas, que son 1 para una condición topográfica leve, 1,20 para una condición moderada y 1,40 para una condición severa. Numéricamente se parecen a los del Eurocódigo, no van a ser exactamente iguales. ¿Por qué? Porque nos vamos a topar con que la condición leve está dada es por un ángulo dado en porcentaje. Este ángulo en porcentaje es del 40% y el otro límite es del 75%, que corresponden respectivamente a 21,80 grados y a 36,86 grados. Más o menos parecidos a los del Eurocódigo, pero no exactamente iguales. Solo que en este caso de la norma venezolana se indica que para pendientes menores al 40% el caso es leve. Sí se encuentra en cualquier punto de la pendiente. O sea, no se va a hacer nada, no se va a aplicar ningún factor de amplificación. Si la pendiente fuese mayor que el 40%, pero la estructura se encontrase en la mitad inferior de la pendiente, estamos o seguimos en el caso leve. O sea, no se aplica ningún factor de amplificación espectral. Pasamos al caso moderado. El caso moderado se aplica para pendientes entre el 40 y el 75%, siempre y cuando la estructura se encuentre cimentada en la mitad superior de la pendiente. Aquí entonces sí tendríamos que aplicar el factor de 1,20 para el caso moderado. Y aparte de eso, en la normativa venezolana se indica que si la estructura se encuentra en la cresta del acantilado, en la parte superior del acantilado, a una distancia h, siendo h la altura total del acantilado o del barranco, si se encontrase en esta distancia h, entonces estaría asumiéndose un riesgo moderado. Si la estructura estuviese fuera de esta distancia h, simplemente entonces se considera caso leve y no se aplica amplificación. Y finalmente llegamos al caso severo, donde tenemos pendientes mayores al 75% en la parte superior. Y tenemos también para la cresta si la estructura se encuentra a una distancia h. Vemos entonces cuáles son estos casos y vamos a replicarlos también en nuestro estudio. Bien, entonces vamos a mostrar en primer término, para ya analizados los arquetipos, los resultados del análisis modal espectral, donde nos vamos a encontrar con algunas sorpresas. Veamos primeramente el caso básico. El caso básico lo desarrollamos y aquí le prestamos un poquito de atención al tema del análisis modal espectral, a pesar de que es un análisis muy sencillo, es un análisis que seguimos haciendo en rango lineal elástico con las leyes constitutivas, la ley de Hooke. Entonces, veamos cuáles son los resultados si hacemos variar la condición del diafragma. En primer término, vamos a decantarnos por ver qué pasa con el diafragma rígido, cuando consideramos que la losa actúa como un diafragma rígido completamente. Se requieren para alcanzar el 95% de la masa participativa en las dos direcciones, se va a necesitar de 20 modos de vibración. En cambio, si se utiliza diafragma flexible, esto es una especie de caso intermedio. Doctor, nos quedamos sin audio, perdón. ¿Me oye? Ahí lo oímos de nuevo. Vale.
Vale, sí, me vuelve a dar el mensaje de que mi conexión es inestable, disculpen. Sí, es mi compañía de internet, les pido disculpas, estoy en casa porque estamos de vacaciones, no estoy en la universidad. Bien, en el caso de que tomemos y modelemos las losas como elementos tipo shell, se requieren de 45 modos para alcanzar el 95%. ¿Qué pasa con el edificio con una inclinación de 15 grados? Fíjense lo que sucede. Si consideramos diafragma rígido, se requieren tan solo 36 modos para alcanzar el 95%. Pero si ya pasamos a diafragma flexible, se requieren 411 modos de vibración para alcanzar el 95% y 309 modos si los elementos son tipo shell. Fíjense que computacionalmente hablando, estos casos se vuelven mucho más tardíos. Y además, fíjense los valores de los periodos de vibración cuando comenzamos a aplicarles los ángulos de inclinación. 0,51, un periodo realmente muy bajo. Este es un periodo irreal para un edificio de 9 pisos. Mientras que si consideramos los diafragmas como diafragmas flexibles o elementos tipo shell, aquí la variación del periodo fundamental en la dirección I, que es la dirección flexible, gira en torno a 0,94, 0,95 segundos, que se condice mucho más con la tipología estructural. Pasando ya a 30 grados, fíjense cómo se modifica el tema, no me voy a detener mucho, fíjense que seguimos incrementando los números de modos para que se alcance la fracción de la masa participativa. Y fíjense que cuando llegamos incluso al caso de 45 grados, necesitamos más de 1000 modos para que, utilizando diafragmas flexibles, alcancemos el 95% de la masa participativa. Esto es realmente o implica un costo computacional bastante elevado para realizar este tipo de análisis y que nos debe llamar a la reflexión de que la utilización o el empleo del diafragma rígido tiene que seguirse viendo con mucho cuidado porque el diafragma rígido, si bien nos simplifica bastante el análisis, nos puede conducir, fíjense, un periodo de 0,6. Inclusive aquí el periodo está por encima del que hemos obtenido para elementos tipo shell o elementos de diafragma flexible. Fíjense, 0,49 para el edificio de 45 grados que se sobrerigidiza y en cambio aquí nuestro diafragma flexible actúa en dirección contraria, incrementándonos el periodo. Bien, vamos a fijarnos entonces cómo vamos a realizar el análisis pushover, el cual lo vamos a comparar con los resultados básicos de una norma que es la norma americana del AC 4117, que nos va a dar o nos va a definir una serie de estados límites. Y además nos define los tipos de análisis que ellos requieren para realizar el análisis no lineal con empuje incremental, también conocido como análisis pushover. Se realizaron en total 8 análisis pushover por cada uno de los arquetipos índice, empleando entonces una distribución modal en todos los casos y sumando y restando las excentricidades en X y en Y combinadamente. De esta manera, entonces, cualquier irregularidad en planta pues ya queda cubierta con esta consideración. Además, se consideraron 4 estados límites de acuerdo al AC 4117, un estado límite operativo, donde a nuestro edificio no le pasa absolutamente nada, un estado límite de ocupación inmediata, donde nuestro edificio puede presentar alguna fisura en componentes no estructurales, el estado límite de seguridad de vida, en el cual ya comenzamos a ver algunas fisuras o algunos daños en nuestros componentes estructurales, y finalmente llegamos al estado límite de prevención de colapso, que es el estado límite más avanzado de daños, donde nuestros elementos estructurales quedan bastante dañados, pero el edificio todavía se sostiene, no colapsa por la acción de su peso propio. Bien, los puntos de desempeño se han trabajado eh, consensuadamente con el espectro elástico de diseño de la NSH 433, como ya se los mencioné, y se emplea el método de los coeficientes para determinar los puntos de desempeño. Bien, ¿cuáles son los estados límites y qué nos permiten definir esos estados límites? Por un lado tenemos los estados límites considerados y por otro lado tenemos la definición de la acción sísmica a través de los espectros, o mejor dicho, del espectro elástico de diseño de la normativa chilena. Este espectro verde se corresponde con una probabilidad de excedencia de 50% en 50 años. El espectro este verde más claro, verde manzana,
para una probabilidad de excedencia de 20% en 50 años, y así sucesivamente hasta que llegamos al espectro empleado para la verificación del estado límite de prevención de colapso. Todos corresponden entonces a distintos periodos de retorno: 72 años el primero, 225 años el segundo, 975 años el tercero y 2475 años como periodo de retorno para el último. Bien, aquí les muestro una muestra sencilla de los resultados donde tenemos el análisis modal, el análisis pushover en la dirección X con excentricidad en X positiva y en Y positiva. Aquí tenemos cada uno de estos puntitos que se marcan sobre la curva de capacidad en color gris. Se marcan cada uno de los puntitos que corresponden a los desplazamientos o puntos de desempeño para los 4 estados límite que hemos obtenido. Y aquí en color azul oscuro se muestra la curva de capacidad idealizada, que no es otra cosa que la curva de capacidad donde se definen tan solo 2 tramos que permiten entonces una compensación de la energía que queda por debajo y por encima de la curva. Lo tenemos para la dirección X y para la dirección Y. Fíjense la diferencia de las dos direcciones, donde la dirección X, siendo la dirección más rígida, nos da un mayor valor de ductilidad. No olvidemos que la ductilidad queda definida como la división de las ordenadas de este desplazamiento último entre el desplazamiento de plastificación. Aquí tenemos los resultados para la dirección Y, donde podemos apreciar entonces los valores de los desplazamientos para los estados límites. Bien, con estos valores de ductilidad calculados con las curvas de capacidad idealizadas y la relación que hay entre el esfuerzo cortante último que tenemos por aquí arriba, el mayor valor de la curva pushover, dividido entre el esfuerzo cortante elástico de diseño, obtenemos la reserva de resistencia. Se han calculado las utilidades y las reservas de resistencia, y con la aplicación de la metodología de Ngwafi y el Nashai, que indican que el factor de reducción de respuesta es el producto de la utilidad por la reserva de resistencia, hemos calculado simplemente un factor R inherente de nuestra estructura. Fíjense que obtuvimos valores de R en torno a 13 para la dirección X y en torno a 7 para la dirección Y. Son unos valores bastante adecuados si los comparamos con los factores R aplicados al diseño. Si bien hay que indicar que la normativa chilena implica o exige la utilización de unos factores R para este tipo de estructuras muy elevados, se parte con valores de 11, los cuales se van reduciendo progresivamente en virtud del ajuste del esfuerzo cortante basal mínimo. Observen que partimos de un valor en torno a 9,5 y llegamos a un valor de 3,8, 3,3 para cada dirección. Cuando comparamos el valor R de diseño, y que está entre paréntesis, con el valor R calculado, vemos que nuestro diseño o se está haciendo con un cierto carácter de seguridad. Bien, aquí tenemos los resultados de los estados límites del edificio en el llano, en zona llana. Observemos que si se presentase en algún elemento un color rojizo o anaranjado, eso implica que estos elementos ya están sobrepasando los estados límites. Vemos que todos los edificios o todos los casos se mantienen en color verde, lo cual indica que no se violó ninguno de los estados límites para el caso del edificio en pendiente 0. Para el edificio con pendiente 15 vemos que se alcanzaron estos valores de R inherente contra los valores R aplicados en el diseño. Y aquí comenzamos a observar que el edificio presenta también un adecuado desempeño, inclusive para aquellos casos donde se presentan las columnas cortas. Obviamente estas columnas cortas tuvieron un buen desempeño porque también se confinaron adecuadamente, se les proporcionó acero adicional transversal que absorbiera entonces los esfuerzos de corte muy elevados. Y aquí entonces comenzamos con la aplicación para el edificio de 30 grados de inclinación. Vemos unos valores estratosféricos de R calculado para la dirección X, unos valores también elevados para la dirección Y, muy elevados ambos respecto de los valores de diseño aplicados, y fíjense que ya aquí comenzamos a tener problemas. ¿Dónde están los problemas? Sé que las gráficas están un poquito pequeñitas, pero les pido por favor que agudicen la vista y vean aquí qué es lo que está pasando con estas columnas cortas. A pesar de haberlas armado
de forma normativa, de acuerdo a las normas. Aquí tenemos violación para el estado límite operativo y el estado límite de ocupación inmediata para el piso vinculado con esta columna. ¿Qué implica esto? Lo que implica es que cuando aplicamos el análisis, hemos obtenido que los pisos vinculados con esta columna alcanzarían valores de estados límites que superarían los umbrales que me marcan estos dos primeros. Sin embargo, para los dos estados límites más exigentes, que son el de seguridad de vida y el de prevención de colapso, no se sobrepasaron los estados límites. ¿Qué explicación tiene esto? Obviamente que en la medida en la cual vamos incrementando la acción sísmica, también tenemos que ver que los umbrales también se incrementan para que podamos tener o logremos sobrepasar uno de estos estados límites. También los umbrales se van elevando progresivamente según el AC 64117. Caso del edificio de 45 grados, valores realmente bastante anormales del factor R, muy elevados, gracias a que se alcanzan altos valores de ductilidad, que comparados con los factores R de diseño, pues son realmente muy elevados. Y observen que obtuvimos aquí. Aquí obtuvimos realmente unos valores, aquí no se aprecia, pero hay unos pedacitos muy pequeñitos de columnas en estos niveles que presentan también problemas de columna corta para los dos estados límite iniciales. Y aquí sí que se desató un problema fuerte en este piso. En este piso hay una reducción notable de la resistencia lateral. Aquí tenemos un problema más que de rigidez, tenemos un problema de resistencia en este nivel, porque aquí hemos sobrepasado el estado límite de ocupación inmediata gracias a una reducción de sección. Pasamos prácticamente de una sección de 50 por 50 de las columnas a una sección de 40 por 40 y eso nos terminó pasando factura. Fíjense que todas y cada una de las columnas de este nivel, que es el nivel 8, pues están sobrepasando el estado límite de ocupación inmediata, lo cual no es bueno. Bien, ¿qué hemos hecho? Hemos aplicado los factores de amplificación del Eurocódigo, hemos rediseñado los edificios, obviamente hemos amplificado los espectros y hemos entonces aplicado nuevos análisis y hemos obtenido nuevos factores de reducción de respuesta para el edificio de 15 grados, donde observen, señores, nuevamente, en el edificio de 15 grados tenemos problemas de columna corta para este eje, el eje más cortito para los dos primeros estados límite. Edificio de 30 grados amplificado. Recuerden que el factor de amplificación para 30 grados es de 40%. Vemos que no hemos mejorado el estado límite de ocupación inmediata para ese arquetipo de 35, de 30 grados. Y pasamos ahora el de 45 grados rediseñado, amplificado un 40%, y vemos cuáles son los resultados. Los resultados, a pesar de que hemos hecho un diseño mucho más conservador con un espectro mayor, de igual manera los elementos así diseñados, así detallados, siguen incumpliendo los estados límites iniciales. ¿A qué conclusión llegamos así a bote pronto con esto? Con que la aplicación un poco a la ligera de estos factores de amplificación espectrales cuando los edificios se encuentran en pendientes extraídos del Eurocódigo y de la normativa venezolana no son suficientes para garantizarnos un diseño adecuado. Porque fíjense entonces cuál sería la relación demanda-capacidad. Estaríamos con una relación demanda-capacidad por encima de 1 para estos casos con grandes inclinaciones. Bien, y ya para ir entonces cerrando, vamos a ver un poco de las conclusiones preliminares. Ya les he dicho algunas de ellas. Cuando se hace el análisis modal espectral, los modelos son altamente sensibles a los cambios de los tipos de losas, así que esto nos puede alterar seriamente los periodos de vibración, entregándonos unos periodos de vibración realmente poco realistas si nosotros consideramos diafragma rígido para analizar este tipo de edificios. La alteración de la geometría de la estructura para adaptarla a las pendientes de las inclinaciones del terreno, pues van generando, sin que nosotros queramos, van generando irregularidades y tenemos que prestarle bastante atención a esas irregularidades. No es que el edificio nos va a resultar un edificio igual a como si lo tuviésemos en el llano. Tenemos que prestarle atención a las irregularidades de planta baja débil, de piso blando,
a la irregularidad de columna cautiva, especialmente, y a la irregularidad de excentricidad entre pisos sucesivos por la creación, o mejor dicho, por ir eliminando parte de las losas en los pisos más bajos. Cuando calculamos la masa participativa, tomando en consideración un 95%, entonces se requiere de un número enorme de modos para los edificios en pendiente. Por tanto, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con cumplir con esta disposición normativa. Si no observamos esto cuidadosamente, puede ser que nos quedemos cortos en la masa participativa y esto nos podría llevar a problemas graves de análisis. Finalmente, entonces, hemos encontrado con que los edificios, tanto diseñados sin consideraciones especiales y los diseñados con consideraciones especiales, lograron violar los primeros estados límites, el estado límite 1A y 1B definido según el AC 64117 para el estado límite operativo y el estado límite de ocupación inmediata, y se comportaron bastante bien para los estados límites mucho más severos. Pero hay que indicar que actualmente la tendencia normativa a nivel mundial es que los estados límites más, los menos severos, el operativo y el de ocupación inmediata, se observen de forma cuidadosa. ¿Por qué? Porque estos son los que definen el fallo de los componentes no estructurales y hay mucha sensibilidad al respecto. Ya se sabe que en el caso, por ejemplo, chileno, durante el terremoto del año 2010 fueron muy pocas las estructuras que realmente colapsaron o que llegaron a tener daños graves, pero sí que hubo enormes pérdidas por componentes, por contenidos y por componentes no estructurales, y por tanto es un tema bastante sensible actualmente en Chile. Se está discutiendo actualmente en la nueva versión de la norma NSH 433 que está por salir. Se ha discutido bastante ampliamente en la aplicación del diseño por desempeño según el manual de Achicina, publicado en el año 2017, así que es un tema que está con bastante atención aquí en Chile en los últimos años. Bueno, los resultados muestran que los factores de reducción inherentes calculados a través del factor de ductilidad y el factor de sobre resistencia, pues producen unos valores bastante conservadores, bastante seguros de factores de reducción inherentes, los cuales pues conducen a un diseño que aparentemente es seguro, pero finalmente nos damos cuenta a través del análisis no lineal que realmente esa seguridad es aparente, porque como un todo la estructura se comporta bien, pero hay focales o hay focos o hay puntos focales en los cuales ya la estructura está dejando de cumplir. Por tanto, entonces debemos ser bastante cuidadosos con ellos. Bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias y me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctor, por su brillante presentación. A continuación tendremos las preguntas por parte de los asistentes. Bueno, la primera pregunta es, ¿en los análisis no consideran una interacción con muros de contención para subsuelos? No, no, de momento estamos trabajando como si el suelo fuese completamente uniforme y sin considerar los muros de contención. Usualmente en Chile lo que se hace para este tipo de construcciones es crear los muros de construcción, de contención, y luego la estructura completamente independiente de esos muros de contención. Por eso quisimos independizar el caso, porque el problema de verdad se nos vuelve bastante complejo. Ya estamos incursionando en algunos temas de interacción suelo y estructuras, pero espero en una próxima conferencia darles el adelanto de esos resultados. Pero la respuesta, para simplificarla, es no, no estamos considerando la presencia de los muros de contención. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Tal vez si alguien más tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat. Únicamente estamos receptando preguntas por parte, por chat. Bueno, dice, felicitaciones, muy interesantes las conclusiones. ¿Qué podría recomendar para solucionar los problemas de resistencia observados? Y en primer lugar, el ABC de la sismoresistencia. Cuando vemos las terribles fotos que nos llegan de Turquía, los videos que levantan los drones, nos damos cuenta de que muchos de esos edificios fallaron. Y fallaron por temas realmente sencillos. Realmente cuando observamos, así sea a la lejanía, muchos de esos edificios
nos damos cuenta de que hubo problemas de planta baja débil, muchísimos edificios tuvieron problemas de planta baja débil, muchos edificios tuvieron problemas de columna corta, muchos edificios también tuvieron, sobre todo los que colapsaron de forma catastrófica, tuvieron problemas de excentricidades por el poco cuidado a la regularidad estructural. No debemos descuidar esto que forma parte del ABC, de la ingeniería sismo resistente. Y a ello yo le añadiría un componente adicional que es el componente de el buen detallado de los componentes estructurales. Seamos generosos a la hora de confinar nuestros elementos, porque esas son nuestras salvaciones. Nuestros elementos, si están bien confinados y tienen una estructura regular, difícilmente van a entrar en colapso cuando los edificios pues las excitan dinámicamente, salvo obviamente que estemos directamente montados sobre la falla, donde prácticamente ahí hay poco que hacer, pero ya eso tenemos que dominarlo a través de un diseño preliminar y de un estudio de sitio bien concienzudo. Pero si nosotros somos observantes de estos principios básicos de la ingeniería sismo resistente, pues no deberíamos tener problemas. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta, también por las preguntas. Bueno, tenemos una última pregunta referente a la modelación de elementos finitos en el análisis modal espectral. Si para estructuras de 3 pisos se deben utilizar elementos tipo shell, ¿o cuál sería su recomendación al respecto? Sí, ya que tenemos estas herramientas desarrolladas computacionalmente hablando, que son tan potentes que podemos montar modelos de forma rápida, yo me inclinaría por recomendar, si tenemos un edificio regular, yo me inclinaría a decirles, trabajémoslo con diafragmas rígidos. No deberíamos tener mayor diferencia entre la utilización de losas con elementos tipo shell y diafragmas rígidos. Sin embargo, cuando ya comencemos a ver irregularidades en los edificios, tomémonos el tiempo. Sé que son horas hombre y que las horas hombre cuestan dinero, pero realmente vale la pena de que nos tomemos un poco de tiempo en afinar un poco el modelo, de manera tal de que veamos o capturemos cualquier irregularidad, veamos y con cierto sentido común, si tenemos un edificio de 10 pisos cuyo periodo y con estructura de marcos resistentes a momentos, y estamos obteniendo un periodo de 2 segundos, algo malo hicimos. Nuestro modelo no está bueno. Igualmente, si nos vamos al otro extremo, si estamos obteniendo un periodo de vibración, periodo predominante de vibración en cualquiera de las dos direcciones de 0,5 segundos, algo malo hemos hecho. Así que tomémonos el tiempo y tratemos de modelar esto con un poco más de refinamiento, utilizando elementos tipo shell para de esta forma capturar cualquier irregularidad o cualquier anomalía que pueda estar incidiendo en nuestros resultados. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. En este punto damos paso a comentarios por parte del doctor Roberto Aguiar. Déjeme, ya creo que puede activar su micrófono, doctor. Ya. Doctor Bielma, muchas gracias. Excelente conferencia. Gracias a Dios, ya vamos con la conferencia 113, pero también es con la ayuda del futuro doctor Brian Cagua. Somos los dos que le metemos un poco de ñeque, un poco de ganas, porque disfrutamos con estas conferencias, porque realmente uno aprende. Todo el tiempo sigue aprendiendo y sigue refrescando conocimientos. Por otra parte, yo recuerdo que en el 2014, es verdad, la ESPE tuvo la suerte de que el doctor Juan Carlos Bielma venga como profesor Prometeo. Esa fue el gobierno de Rafael Correa. Hubo la figura de los Prometeos que venían acá al país a elevar el nivel académico. Y tuvimos la suerte de tener al doctor Bielma de Prometeo, porque salió realmente el mejor Prometeo de todos los que habían venido al Ecuador. Eh, Me acordaba yo que CENESID le dio un premio, le hizo un reconocimiento
de sus contribuciones. En esa época yo también le iba chequeando cuántas publicaciones tiene, ha sacado el doctor. Yo era en 2014, 15, era director del Departamento de Ciencias de la Tierra. Entonces, como ahí era viendo a ver cómo está publicando mi doctor Bielma. Y realmente me quedé corto. Publicó una gran cantidad de artículos y capítulos de libros, y creo también libros. Realmente, y ustedes acaban de ver esa calidad de conferencistas es la que tenemos aquí en estas conferencias de los lunes. No viene cualquier persona, vienen personas que realmente tienen un gran prestigio profesional, que realmente ustedes acaban de ver esas ganas, ese detallamiento, ese trabajo que ha venido haciendo para, para este proyecto de investigación. No me queda más que felicitarle, agradecerle nuevamente por su magnífica conferencia y también de paso yo veo a mucha gente que no se pierde la conferencia de los lunes y eso me halaga, digo, bien, qué bien. Estudiantes de la maestría de la Universidad Técnica de Manabí, le veo a Fabiana Cunalata también que no falla, rara vez falla las conferencias, pero está muy bien. Y qué decir de los estudiantes de la ESPE también que asisten normalmente, regularmente. También agradezco la presencia de mi buen amigo Francisco Larrea que está asistiendo a este evento. A todos, muchas gracias. Yo quisiera darle las gracias, doctor Aguiar, siempre por sus palabras tan generosas y tan gentiles. Gracias de nuevo por haberme invitado. Muchas gracias al doctor Cagua por todo el apoyo que nos brinda en este tipo de conferencias. Y quisiera hacerles una cordial invitación a todos nuestros hermanos del Ecuador, tanto a los que están en Quito como a los de Manta. Un saludo muy especial también a las personas de la ULEAM. Con mucho cariño los saludo para que vengan este año a Valparaíso. Vamos a tener aquí la conferencia de Achicina. El Congreso de Achicina lo vamos a tener en nuestra universidad, así que esperamos recibir los resúmenes, sus artículos, y ojalá que puedan acompañarnos y se den una vuelta por aquí, por el puerto, y vean, asistan al Congreso. Están cordialmente todos invitados. ¿Sabe qué? Perdone, qué excelente, excelente. A Chisina ya no he ido tiempos, ya no he ido, ahora y es la oportunidad de volver a ir a Chisina. Por favor, mándenos Sí, fechas claves para incluso estar ahí. usted, doctor Aguiar, está en el comité científico. Yo lo metí ahí sin preguntarle. Así que, Es la bondad suya, sí, sí, muchísimas gracias, muy gentil, mándenos fechas claves claro, para se los voy a motivar enviar con mucho a gusto. nuestros estudiantes de maestría que asistan y, ¿por qué no?, también de pregrado, porque Sí, tengo muy buenos alumnos de pregrado. Muchas gracias. fantástico, fantástico. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, buenas noches y un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias. Me quisiera unir a los agradecimientos. Quiero compartir un certificado antes de dar por terminada la conferencia del día de hoy. Sí, ahí se está bien. Certificado de reconocimiento que se otorga al doctor Juan Carlos Bielma en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en este ciclo de conferencias. El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi. Con el tema Respuesta sísmica de edificios de hormigón armado emplazados en pendientes. Firma doctor Roberto Aguiar, organizador. Realmente fue un honor escuchar el día de hoy tan brillante conferencia, todas las recomendaciones y estamos pendientes de las publicaciones y también de las nuevas directrices que se van a adoptar en base a este tipo de trabajos, muy seguramente las normativas de nuestros países para llegar a la resiliencia de nuestras ciudades. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Bielma. También gracias a todos los asistentes. Ustedes nos motivan a continuar todos los lunes con este ciclo de conferencias. Son el motor
toda nuestra tarea de difusión y nuestra tarea de organización. Ahora sí, me despido, que tengan una muy buena noche, pasen muy bien, hasta un próximo lunes. Muchas Tengan buena gracias noche, por el certificado. Un saludo a todos. pasen muy bien. Luego, gracias, hasta luego. Gracias, hasta pronto.